La Mesa Agropecuaria de En Perspectiva es una presentación de Isusa y New Holland Agriculture. Un segundo enfoque sobre producción orgánica de alimentos, eso es lo que estamos desarrollando esta mañana, para lo cual contamos con dos integrantes de la mesa anterior: Adriana Zumarán, ingeniera agrónoma, productora frutícola en Melilla, y Saturnino Núñez, ingeniero agrónomo, ex investigador de INIA Las Brujas en manejo integrado de plagas e impacto ambiental de plaguicidas. Están con nosotros, además, Gabriel Picos, licenciado en Psicología y magíster en Ciencias Agrarias de la Red de Agroecología del Uruguay, y Gastón Carro, ingeniero agrónomo forestal de Ceuta, Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas. Los oyentes insisten en el planteo que yo les decía hace un rato. Por ejemplo, Sergio dice: yo les pido disculpas, pero sigo sin entender la diferencia entre el cultivo tradicional y el orgánico. Varios señalan lo mismo. ¿Por qué no mencionar ejemplos concretos? ¿Qué me conviene más, una manzana con agroquímicos o una manzana natural? Creo que por ahí está el tema principal, dice Enrique. ¿Cómo se hace una cosa, cómo se hace la otra? Se van por las ramas y por detalles. Necesitamos una idea acabada de qué es un protocolo orgánico, dice otro oyente, ¿no? Bueno, hablábamos recién que lo más interesante siempre se da en los cortes, así que, Gabriel, vamos con un ejemplo, intentando acercar. Estamos intentando mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, hay compañeros que producen a nivel de invernáculo, ¿no? Que es una producción bastante intensiva, en cierta forma, complicada, porque uno está generando un microclima particular para tratar de producir alimentos en otras condiciones que no son las normales, digamos, a campo abierto. Nosotros no es, ahora también discutíamos con Adriana, nosotros no es que hablemos de plaguicidas. En realidad nosotros lo que entendemos que hay algunas especies, tanto animales como vegetales, que nos impiden tener las mejores formas de producción de lo que queremos producir. Pero en un invernáculo, por ejemplo, quienes lo hacen en forma orgánica o agroecológica no tienen, para empezar, una sola producción, no producen o solo morrón o solo tomate o mezcla de morrón y tomate, no lo hacen al mismo tiempo, o no lo hacen todos los años en el mismo lugar. Y después existen algunos otros tipos de lo que se llaman los controladores biológicos o algunas artimañas que uno puede utilizar para tener como cierto nivel de control con algunos insectos, por ejemplo, que son trampas de colores que atraen insectos. Se utilizan como zonas buffer en la mitad del invernáculo, donde se plantan flores que atraen a determinadas especies por aroma, por color, o porque es un alimento que prefieren sobre otro. Entonces, por ejemplo, hay compañeros que plantan albahaca entre los tomates para que ciertas especies vayan y coman la albahaca y no toquen los tomates. La pregunta es, Gabriel, ¿eso es a nivel de escala pequeña, a nivel de familia? Porque a mí me sigue quedando la idea que es una propuesta para la huerta en casa, como es la propuesta ahora, estamos hablando para manejar de invernáculo de varios metros cuadrados. Inversiones importantes. Sí, inversiones, un invernáculo de $10.000, digamos. Yo ahora no recuerdo los metrajes, pero estamos hablando de invernáculos que son del mismo tamaño que los convencionales, básicamente. No hay diferencia en cuanto al tamaño y la escala en ese sentido. La diferencia está en cómo se maneja la interna. Por ejemplo, reconociendo qué animales se tienen. Había un ingeniero que nos recomendaba reconocer el tipo de arañas, por ejemplo, que hay dentro de los invernáculos y promover determinado tipo de araña en función de que si comen pulgones o si comen algún otro tipo de especie. Entonces, vos ahí porque acá la intención no es generar condiciones para producir una sola especie, sino generar las condiciones para que exista un ecosistema más o menos equilibrado que nos permita producir diversos alimentos, porque esa también es la otra. Si yo me remito a las buenas prácticas agrícolas del Ministerio, sinceramente no veo cuál es la diferencia con otras formas de producción cuando dicen ustedes un sistema más o menos equilibrado. Es decir, ¿qué hace un consumidor, que es el que está escuchando? Voy a comprar algo, por supuesto que quiero algo saludable. ¿Qué es lo que me garantiza una diferencia? Nino quería decir algo. Sí, yo quería el ejemplo que está diciendo Gabriel.
Es lo que decía Rosana, yo no veo la diferencia, porque por ejemplo, en España, que es una zona, en el sur de España, es una zona de producción de invernáculos que le llaman, no sé, algo así de plástico, parece que se ve desde el espacio, en el sur de España es toda una Mar zona... de plástico. Mar de plástico, ahí está. Prácticamente todo el control de plagas se hace con control biológico, sin el uso de plaguicidas, ¿sí? Acá en el Uruguay hay muchos ejemplos, varios ejemplos de que el control de plagas, de algunas plagas y de la mayoría, se hace con control biológico. La Facultad de Agronomía ha trabajado durante muchísimos años en ese tema. ¿Y tú también? Yo he trabajado, no específicamente en invernáculo, he trabajado en el área frutícola, no en el uso de plaguicidas, sino en el uso de unas sustancias que son atrayentes. Tú hablabas de los atrayentes, bueno, atrayentes del macho, cómo la hembra atrae al macho, que se llaman feromonas. Usamos feromonas para confundir a los machos y para que no haya fecundación y por lo tanto no haya gusanos. Entonces, hasta ahora yo sigo sosteniendo la diferencia realmente importante que yo veo es la parte de productos de origen de síntesis y no de síntesis. Lo demás es ¿Qué todo quieres decir con productos de origen síntesis? de síntesis. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un insecticida que se usaba, no sé si se sigue usando en producción orgánica, es la nicotina. Eso es un producto natural, ¿sí? Es un insecticida, pero de origen natural. En producción convencional se usan los neonicotinoides. ¿Qué quiere decir? Que se sintetizan a partir de determinadas moléculas y se llega a un producto que es parecido o tiene una forma de acción parecida a la nicotina. Se llaman neonicotinoides. Eso es la diferencia. Ahí está la diferencia entre usar un tipo de productos u otros. Yo creería que, voy a insistir, disculpen, pero la agroecología insiste en un paso más. O sea, yo al principio nombré muy por arriba lo que es la soberanía alimentaria, ¿no? Si trabajamos con insumos de síntesis, como dice el compañero, estamos creando dependencia en el productor, sea la escala que sea. Entonces, el concepto de soberanía alimentaria, que me gustaría leerlo, si es posible, para dejar en claro a los oyentes, que es algo que se habló en la Vía Campesina en el año 1996, y es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible, ecológica, y el derecho a decidir, esto es lo más importante, su propio sistema alimentario y productivo. O sea, va más allá de si se usa o no se usa un agrotóxico o un agroquímico. Nosotros tenemos tecnología, porque sabemos que la producción orgánica no es muy conocida, tiene que ver con el rescate de saberes ancestrales que fueron usados hasta la que llamamos la Revolución Verde, donde empezó con todo el paquete tecnológico nuevo, pero es un paquete tecnológico. No podemos decir que usando tal o tal insumo estamos solucionando los problemas productivos, porque eso sería devaluar lo que es la cultura de un productor que vivió muchos años, que conservó semillas durante muchísimos años. ¿Pero no son convivibles ambas? No. ¿Una destruye a la otra? ¿Son Sí. antagónicas? Por ejemplo, el caso de la contaminación de maíz transgénico con las razas de maíces criollos. Estamos perdiendo razas de maíces porque sabemos que creo que se nombró en el programa anterior de producción orgánica, tenemos un maíz que está modificado genéticamente, cuyo polen llega a alcanzar hasta más, se pensaba que hasta con una reglamentación de 500 metros de plantado el maíz criollo con el maíz transgénico estaba a salvo, pero sin embargo hubo un estudio acá que lo hicieron los compañeros de Redes, Amigos de la Tierra, junto con los de Semilla Criolla, y más de 800 metros y el maíz se contaminó y se perdieron razas. Entonces, esas razas tardaron muchos años en coevolucionar con lo que nosotros llamamos agroecosistema. No hablamos de otra cosa, porque sabemos que modificamos algo, pero lo modificamos para poder vivir sustentablemente y que esa sustentabilidad no dependa de insumos, dependa de procesos. Es una agricultura de procesos. A ver, vamos con Nino y después Sí. Gabriel. El ejemplo que tú das del hecho de que el productor va manteniendo su semilla, y me parece que es muy importante. Uh-huh. Y no creas que solo en producción orgánica sea, también sea en producción convencional. Y específicamente en fruticultura,
hay una variedad, Rey del Monte, no sé si te suena, una variedad de durazno, Sí. que es nacional, que es una selección, es decir, se trajo hace, no sé, por lo menos 50 años, antes de que yo naciera la vida agronómica, se trajo una variedad que después el productor la fue seleccionando y la mantiene. Y hoy en día, específicamente en durazno, sobre todo los duraznos, perdón, los duraznos tardíos, son duraznos seleccionados por el productor. Entonces, de vuelta insisto, no es exclusivo del productor orgánico el mantener su semilla o su variedad. Gabriel. No, ahora, me parece que también hay como una especie de defensa de lo que uno hace, pero que me parece que también hay una globalidad que para mí es inobjetable. Uruguay cada vez importa más agrotóxico. Cada año se eleva... ¿Agrotóxico como sinónimo de...? No, yo voy a utilizar la palabra agrotóxico en lugar de agroquímico porque me parece ahí hay como una diferencia en cómo nosotros lo vivimos. La diferencia ahí también que Puigdemont hoy es presidente para algunos y no presidente para otros. En este caso es más o menos similar. Para nosotros, lo que algunos llaman agroquímicos, nosotros lo llamamos agrotóxicos, porque para nosotros son productos que envenenan el alimento. Pero perdóname, Gabriel, envenenan el alimento cuando son mal manejados. Porque No, si no estamos, en todo momento envenenan el veneno, envenenan el alimento. Es hasta una comprobación histórica. Una de las cosas que me planteaba, digamos, por ejemplo, si uno busca en YouTube propaganda del DDT, que es un viejo insecticida que ya no se utiliza más, en 1947 había un extensionista rural fumigando un plato de sopa y después comiendo esa sopa con DDT para demostrar que el DDT era sano y saludable. Pero siempre vamos a los ejemplos extremos, es lo que decíamos. No, pero no son ejemplos extremos, porque en realidad vos lo que tenés es un proceso histórico. Vos tenés un proceso histórico en el cual la agroindustria genera un producto que se empieza a decir es inocuo, es inofensivo, es saludable, no tiene ningún problema, con determinados niveles, Después la historia demuestra 15, 20 años después se termina prohibiendo. Y eso es el mismo proceso que está pasando, por ejemplo, ahora con el glifosato. Pero estamos generalizando a todos los productos. No, Mira, yo lo que estoy planteando agrícolas del Ministerio. Pero, no utilizamos el término agrotóxico porque es como ir a una farmacia y pedir un farmatóxico. El combustible también es tóxico. Nunca escuché a nadie en una estación de servicio, auto o moto, pedir cargar combustible tóxico. Tenemos que generar la cultura de un uso responsable y seguro, válido para todo concepto de salud. Cuando use agroquímicos o bioinsumos, úselos en forma segura. Y de eso hablan las buenas prácticas agrícolas. Yo te voy a leer una definición de una relatoría de las Naciones Unidas, que no son la Vía Campesina ni ninguna organización radical. Es un informe de la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Alimentación que salió ahora en febrero o marzo de 2017, donde plantea que el tema de los agroquímicos o agrotóxicos está llevando al desastre, porque si bien existen normativas y regulaciones, lo que se demuestra es que cada vez se utiliza más y se utiliza de peor forma, y en sus conclusiones la síntesis es que hay que llevar a un proceso productivo vinculado a la agroecología, porque en realidad incluso con alguna digamos, haciendo referencia a algunas experiencias, está comprobado científicamente de que la producción agroecológica u orgánica tiene los mismos rendimientos o mejores que la producción convencional. Entonces, y esto lo plantea la FAO, no lo planteamos nosotros ahora o de hace 20 años, las organizaciones campesinas o de la agroecología, lo plantea la FAO, que es una institución bastante conservadora para los gustos nuestros. A ver, Gastón. Ahí apoyando un poco la postura, o sea, que no hay que sentirse mal o atacado por presentar ideas diferentes. No, primero que nada. Porque en la agroecología lo que sabemos convivir mucho es con la diversidad. Y la diversidad está en el campo, están las personas que forman la red de agroecología, está en la diversidad de cultura. Entonces necesitamos construir una agricultura que nos incluya a todos, ¿no? En eso estamos de acuerdo. La pregunta si eran convivibles. Bueno, y ante determinadas externalidades, nosotros planteamos el tema de la contaminación del maíz, también tenemos que plantear el tema de la contaminación de los recursos hídricos. Son externalidades de un modelo que ahora todos estamos de acuerdo que tenemos que mejorarlo. Las buenas prácticas agrícolas plantean hasta acá vamos, ¿no? Con esa aplicación, con esa forma de uso. Nosotros venimos por otro lado. Nosotros decimos, se puede hacer las cosas de otra manera.
Y tenemos que crear un sistema desde la base que sustente ese modelo. Desde la base pensamos primero que nada en el productor familiar. Por eso empecé con el sello de la certificación participativa. Porque si no tenemos productores familiares, no vamos a convertir a nadie y no vamos a rescatar nada. Porque es el el que guardián de no las es semillas. familiar no entraría en un concepto integrador, como decís tú. Se puede hacer, pero mi concepto de alimento va más allá de comer algo con químico o sin químico. Yo me preocupo de dónde venga, de su origen, de la trazabilidad. Y yo quiero darle el peso con lo que compro, se lo quiero dar a un productor familiar, no se lo quiero dar a nadie más, porque es, aparte, dicho por la FAO, son los que alimentan el mundo. Ujú. Adrián. Vamos a ir completando esta discusión enseguida.